Todo lo que vive necesita un entorno que lo sostenga. Nada florece aislado. Y si la salud fuera mucho más que la ausencia de enfermedad, y si fuera una oportunidad para recordar. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de Ecosistema Saludable. Vamos a continuar con nuestras queridas amigas de Nutri y como habíamos mencionado en el episodio anterior, vamos a darle espacio al tema de la alimentación. Lo último, como para ir conectando, Nico nos guió en este cierre del episodio anterior, cómo está muy vinculado el estrés con también las emociones y cómo se puede reflejar en el cuerpo. Bueno, lo último que hablamos, cómo múltiples factores en verdad afectan sobre la alimentación, no solo lo que comemos. Igual hablamos un poco sobre estas dinámicas familiares que creo que Denise mencionó, del poder sentarnos a la mesa, poder establecer ciertos horarios, como toda una dinámica respecto a la alimentación y cómo eso nos puede ir ayudando para detectar pequeños cambios. Por ejemplo, se voy a hablar de un tema muy... Nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos a veces se sienten un poco mal, ya sea gripe o lo que sea, por el simple hecho que no come. Entonces uno le pregunta, no me siento tan bien, tengo dolor corporal, esto aquí y allá. Pero creo que también pudiésemos hacerlo con las emociones, porque muchas veces los niños no saben nombrar lo que les pasa y creo que es una muy buena forma de poder fijarnos en eso y en estas dinámicas de comida. También había mencionado que, sobre todo ya introduciendo la etapa de la preadolescencia, hay como un nuevo ciclo de aprender emociones nuevas, Sí, parecido cuando también. son pequeños. Sí, de hecho, yo creo que Diana con esa parte de qué emociones se incorporan y todo eso nos podría ayudar, pero ellos igual, o sea, hay un cambio hormonal que es difícil de descifrar para ellos, bueno, para todos nosotros, todos nosotros lo pasamos y que es súper difícil de descifrar. Entonces cambian los gustos, cambian una infinidad de cosas y sí, este tema de las emociones que hay que incorporar también es algo que va a afectarles directamente. Algo de lo que hablamos igual el episodio anterior, que era como esta retracción. Yo creo que la base de poder conversar con ellos, hablar con ellos, empezar como a, no sé, se me viene a la mente el episodio de Intensamente, cuando está la mamá, el papá, está Riley y le dice, ya, la mente de Riley le dice, ya va a indagar. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Sí, eso yo creo que es algo que podemos hacer y también ver el tema del comportamiento, en qué sentido, en si yo como papá estoy aportando, me voy a ir como para mi área, alimentos básicos para que mi hijo se pueda desarrollar. Entonces, porque a veces vamos a ver cambios de conducta, vamos a ver un sinfín de cosas, pero a veces no hay horarios establecidos o estamos saltándonos comidas o también estamos pasando por tiempos donde cambia como el paladar de los niños. Entonces, poder ver cuándo es esa diferencia, yo creo que tiene que ver solamente en esta interacción con los padres o con los cuidadores. Pau, veo que te acomodaste. ¿Quieres añadir algo o se te vino algo tal vez a la mente que aportar? Solo me acomodé, pero fue que- Em, la verdad es que siento que eso es súper fuerte. Y me acuerdo que en el episodio pasado también comentaba que el ambiente con el cual, no me acuerdo quién lo dijo, pero el ambiente familiar y la cultura familiar es súper importante con respecto a esto, ¿no? Porque sobre todo en la adolescencia, las psicólogas no me dejarán mentir, es súper normal pasar por una etapa de dismorfia o disforia corporal porque tu cuerpo está cambiando. Entonces, claro que sientes que este cuerpo no es el tuyo, porque no es el cuerpo al que estás acostumbrado, sobre todo en las mujeres. Y entonces, si en tu casa hay una cultura de
estoy gorda, estás gorda, este es el cuerpo correcto, este es el cuerpo incorrecto. La vecina ya engordó, ¿ya viste? Entonces, obviamente, eso va a hacer que esta dismorfia y disforia corporal sea mucho más grande y pueda caer en diferentes cosas. Y si hacemos el paralelo, por ejemplo, a, digamos, lo correcto, al diseño de Dios, ¿no? ¿Cuál es el ambiente en el cual Él tiene planeados que nosotros crezcamos? Y aún en estas transiciones difíciles, pienso que el ambiente puede ser un factor muy importante en este tema, porque justo si tienes papás que te escuchan, que indagan, pueden detectar algo mucho antes, porque obviamente como padres, que yo no soy, entonces no puedo opinar, pero ustedes no son la única influencia sobre la vida de sus hijos. Aunque fueran perfectos, tienen a maestros, compañeros de escuela, tías, abuelas, suegras, el internet. Y entonces, por ejemplo, como pequeño testimonio, yo crecí en una casa en donde todo era la cultura de quién está gordo, quién está flaco, subí un gramo, qué voy a hacer. Y eso me llevó a mí a batallar muchísimo con conductas de comer desordenadas, con TDA. TDA es la otra cosa. Sí, perdón. Trastornos de comer desordenado, desórdenes alimenticios. Y caía en atracones porque la comida me daba seguridad y luego en restricción absoluta porque me sentía gorda, y entonces sanar mi relación con la comida fue un proceso de mucho tiempo y todavía de repente siento que hay una voz detrás de mi cabeza que me dice cosas, y entonces siento que hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que decimos alrededor de nuestros hijos y hablar lo que el padre habla de nosotros, que sí es salud, sí es control, sí es mesura. Definitivamente no se trata de comer todos los gancitos del mundo. Pero yo no veo al Padre o el Espíritu Santo llegar a decirme, estás gorda, vales menos, estarías más bonita si bajaras de peso. Entonces, siento que ahí es el diálogo que hay que cuidar. Me gustó mucho el que conectaste el tema con restaurar tu relación con la comida, porque creo que sería interesante contrastarlo. Estamos de diferentes países, Ecuador, México, Chile. Y me acuerdo que una vez incluso entre ustedes también contaron de que aún como Chile es muy distanciada, hay también expresiones y formas de referirse a lo mismo y puede traer a confusión. ¿A qué voy con la introducción? De que a veces hay una forma en la que uno se expresa, en la que la tenemos o la entendemos por costumbre. Pongo el ejemplo en Ecuador. Uno suele escuchar, no, pero la comida es sanita. Sanita, paralelo, sinónimo de que la hacen en casa, pero bien puede ser que en una casa cocinen con manteca. La manteca no es mala en la proteína, pero es mala si la pones en los carbohidratos. Hay dos nutricionistas que probablemente me digan, sí, tienes razón. O si no, por ejemplo, como decía Pau, o sea, si me atraco todos los dulces, no quiere decir que voy a satanizar o decir malo los dulces, porque hay una forma de comerlo. Chocolate procesado es malo, chocolate amargo es bueno, pero hay una percepción amplia de qué entiendo por sano, qué entiendo por mesura, qué entiendo por el equilibrio y la combinación. Y creo que eso no solamente pasa con los prejuveniles, también diferentes edades, ¿no? Todo de que, ok, lo que tú considerabas sano no es sano, porque está dañando tu cuerpo. No sé si en Chile pasa lo mismo, pero por lo menos acá piensan de que voy a comer sano, hago una ensalada con lechuga y eso es todo. O si alguien no come arroz, se va a morir de hambre. Bueno, tal vez en Chile no coman mucho arroz. O si tienen que ser súper radicales, entienden sano por dieta. Entonces ya el mismo hecho de decir voy a reconciliarme con la alimentación es aún como tengo que cambiar lo que entiendo por salud, lo que entiendo por ser sano. ¿Les ha pasado tal vez alguno de esos casos? ¿En Nutri le ha llegado a personas así con como que tener que cambiar aún la forma de pensar y aún lo que entienden las cosas? Y si hay algún tip que pudiera decirles a alguno de los padres o cuidadores o familias. La Silvi se adelantó, tocó la campana primero. Perdón. Solamente quiero acotar algo antes de pasar a las recomendaciones de nuestras amigas. Es que aquí hay un tema de fondo, y es que en estas etapas de trastornos o alteraciones alimentarias, los adolescentes o las personas pasan por o atraviesan un problema estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan por todo un estado en la falta de ser. Entonces, el cuerpo básicamente se convierte en un lugar donde esa falta intenta llenar un vacío. Si lo traspolamos a esta otra parte, la comida o las sustancias, si ya pasamos al tema de las adicciones, no son en sí mismas el problema. Todos estos elementos forman parte de un intento de resolver algo más profundo, como los vacíos, angustias, falta de identidad, la misma imposibilidad de gestionar emociones. Entonces, una persona que esté atravesando cualquiera de estos estados
está intentando llenar parte de esta falta de taponar todo esto que está aconteciendo internamente dentro de su vida, o sencillamente está ignorando también ese vacío de forma directa, porque es algo que no se suele expresar directamente a través de la palabra o de la voz, de la expresión, sino que ya pasa a un término más conductual de la acción, de lo que se ejecuta. Es importante, creo que, poder también conectar parte de toda esta dimensión de estos estados internos en el ser humano desde estas carencias en la forma del ser. Entonces tendríamos ya varios aspectos, desde el más sencillo a que no entiendo, tal vez no tengo ninguna patología, no entiendo qué es comer sano, tal vez ese es mi punto de error, hasta el punto de tengo un vacío grave y aunque busque entender conceptos, no va a solucionarlo. ¿Por dónde quisieran aportar? Yo creo que ahí es importante entender que cuando queremos hacer cambios, bueno, tomando un poco el tema de la cultura, si en casa desde muy pequeños tú les enseñas a los niños, por ejemplo, a que en realidad la comida es disfrutable, o sea, que la comida en realidad es algo rico, porque comer es algo rico, pero que también igual es como el auto con la gasolina, con la benzina, como se dice acá en Chile, que si tú no le das la benzina no va a funcionar, pero más allá de eso es como crear esta conciencia de que nuestro cuerpo igual, como dice la palabra, necesitamos cuidarlo por todo lo que estamos haciendo en esta vida y por el propósito que tenemos en esta tierra. Entonces, si empezamos desde muy pequeños, ellos lo van a ir entendiendo. Porque creo que también una parte importante es que cuando en una familia quieres hacer cambios, pero esos cambios se convierten en una imposición, obviamente puede que haya obediencia, pero finalmente nunca va a haber una reflexión de por qué lo estoy haciendo, de por qué estoy haciendo el cambio, sino va a ser alguna obediencia más como por agradar o por entregar o por sentirme validado por mi familia. Y en realidad finalmente esto va a ser un ciclo porque ese hábito sano, digámoslo así, no se va a interiorizar, sino va a ser algo más externo. Entonces al final, cuando tengas la oportunidad de comer algo que no va a ser bueno para tu salud, lo vas a hacer. Y ahora, igual es importante también un equilibrio, ¿sí? Porque también de vez en cuando también es bueno comer comida chatarra y justamente es algo que a mí me gusta mucho que Denis dice y es no volverse esclavo de, porque también nos vamos al extremo, los extremos igual también son malos. Entonces tampoco nos vamos a volver esclavos de las dietas, de que todo tiene que ser saludable, de que el agua, el agria, porque al final es como te estás volviendo esclavo de eso. Pero sí es como súper importante eso, el tema de que no sea una imposición, sino que finalmente los niños puedan explorar. Claro, obviamente sucede mucho, lo veo con los casos, lo vi también en mi propio hijo, que cuando empezó estos cambios, él dejó de comer y se le bajó el apetito. Y yo me empecé a preocupar porque yo decía, puede ser un TCA, ¿no es cierto? Uno empieza a decir porque obviamente una de las cosas que sucede en los prejuveniles es que ellos empiezan este sentido de pertenencia y su cuerpo es una forma también de adaptarse a un grupo social. Obviamente por todos los estigmas que hay en la sociedad, por los parámetros, por las expectativas que nos pone la misma sociedad, que tienes que ser flaco, que tienes que tener el cuerpo no sé qué, que tienes que ser rubio, alto. Entonces, el cuerpo es una de las cosas importantes en donde ellos buscan ese sentido de pertenencia. Y resulta que muchos de los casos que he visto no necesariamente están, obviamente, claro, uno tiene que observar, pero no necesariamente están relacionados con un TCA, sino que finalmente por este cambio de hormonas que hablaban y por esta desregulación, porque hay un desequilibrio, ellos no son niños, pero tampoco son adultos, entonces está como esta batalla interna, ahí es donde viene este tema en donde no tengo hambre, pero no es un tema voluntario, sino es porque en mi cabeza y mi organismo está loco. Entonces es súper importante en esa etapa eso mismo, como claro, o poderle ofrecer alimentos que le gusten, pero también que empiecen a explorar y no como algo impositivo, sino como esta reflexión, hijo, si tú quieres que realmente, no sé, jugar fútbol, tener energía para estar con tus amigos, estudiar y hacer muchas cosas más, que obviamente por tu edad necesitas esta energía y necesitas alimentarte de buena forma. Entonces es generar una conciencia y eso se parte de la cultura en casa, y también por eso la mesa es tan importante, que nos sentemos a comer y que podamos hablar del alimento y que la mesa también sea un momento en que ellos puedan expresar y decir, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con el alimento o no me gusta este alimento. Entonces yo creo que eso es como muy importante. Sí. Denis, ¿ibas a decir algo hace un ratito? Sí, lo anoté para que no se me olvidara, pero eso está ahí grabado. Si no se me va, mi mente se me va. Sí, me acordé uno de los primeros casos que entró en nutrición sanadora como familia, porque al principio era individual y ya después ya se tornó en otra cosa lo de nutrición sanadora. Eran los papás preocupados de los hijos chicos que les costaba comer alimentos, que por ejemplo uno comía, no sé, solo nugget.
no quería comer nada más, no quería probar verduras, frutas, no quería nada. Todo le daba como asco, las texturas, las cosas, y no era con TEA ni nada de eso, que también a ellos les cuesta, tienen problemas con las texturas y cosas así. Pero se empezó a repetir en muchos otros niños como historias similares. Entonces, una de las cosas que le ayudó mucho al niño a incorporar estos alimentos es que la mamá, por ejemplo, cocinara con él. Como que bajara un poco el cocinar en el mesón arriba y que lo vea desde abajo la mamá, sino que cocinar las comidas con él, pelar la cosa ahí, que lo viera, que lo tocara la cáscara si quería, que tocara el alimento y se diera cuenta más o menos del proceso y indagara un poco y se familiarizara con esto de comer comida verdadera, ¿verdad? Entonces eso nos lleva un poco a que sí o sí el ejemplo tiene todo que ver. Hay casos de familia en los que vienen a cambiar ellos su alimentación, solo ellos, la mamá, el papá, y los hijos quedan en el olvido. Entonces ya yo me quiero cuidar, quiero estar sana, y con mi esposo, y sus hijos no, quedan en el olvido porque son jóvenes, pueden comer lo que sea. Entonces darles el ejemplo a los niños que yo como bien, sí, pero también comemos bien como familia, como hablaban ustedes. Encuentro que es muy importante no ignorarlos a ellos. No solo en el sentido de como que decir, bueno, son jóvenes, igual si comen mal, no importa, ya en su adultez se cuidarán, sino que incorporarlos en los cambios que uno quiera hacer igual. Y que entiendan qué es esto de, bueno, ¿y para qué te sirve este alimento? O hacerlo entretenido, que no sea como, y te lo tienes que comer todo, y si no te lo comes te castigo, porque ya se fue el niño y nunca más se lo comió. O se lo comió ahí porque lo obligaste, pero después cuando grande nunca más va a querer comer eso. Entonces, como explicarle, mira, esto sabe así, podemos intentar hacerlo así, y de esta otra forma, buscarle el lado de las cosas. Y para que ellos entiendan que es importante, por ejemplo, comer pescado, es importante que aunque huelan feo hay formas de cocinarlo, los mariscos, aunque sepan guaca, de alguna otra forma buscarle el lado y que no sea algo impositivo mal, para que no quede ningún trauma y cuando sean adultos y puedan decidir solos ya no quieran comer nunca más eso. Y también yo pienso que hay una ignorancia grande, aunque uno dice, sí, comer comida chatarra es malo, pero hay una ignorancia muy grande del verdadero daño que causa comer mal. Y como muchas veces lo repetimos en Nutrición Sanadora, y ya lo dijo ya Dianita, no hay que ser esclavo de nada. O sea, yo no puedo decir ya comer saludable y hay que cuidar el cuerpo y ahora fruta, verdura, todo el mes, toda la semana y sentirme culpable si como mal. No, todo es con equilibrio. Pero entender que hay cosas que me hacen daño, a entender que el azúcar es más adictivo que algunos tipos de drogas duras. Entonces, si yo acostumbro a que mi hijo, no, que como un dulcecito nomás, no, abuelita, dele eso nomás, no, y que después de almuerzo se come una pastilla, y aquí está el Super 8 de postre y de colación para el colegio, le llevo un paquete de galletas. O sea, yo estoy haciendo a mi hijo adicto al azúcar, y eso trae 1000 consecuencias malas, entre todas, que la más grave es que para que salga de ahí le va a costar muchísimo, porque te llama a comer eso y todas las cosas que sabemos. Que hay diabetes infantil ahora, mucha gente con diabetes infantil. No estamos hablando de gordura, hay gente que es diabética y es delgada. Ser sano no es ser delgado, sino que es estar sano por dentro. Entonces hay niños con muchos problemas, por ejemplo, de autismo, y que tienen mucho que ver con cómo se alimentan. Entonces, en Nutrición Sanadora, por lo menos, somos muy pro a que la gente entienda que fueron hechas muchas cosas alrededor de nosotros para que nos apoyen a una sanidad en nuestra carencia. Entonces, si tu hijo, no sé, se desregula, por ejemplo, lo más probable es que tenga mucho que ver con el nivel de azúcar que está comiendo, aparte del nivel de pantalla azul que esté mirando. Entonces, entender que de verdad es nocivo que yo de seguidas formas le dé o permita que él, así como día a día, coma cosas que no debe comer. Si bien no tiene que ser esclavo, como decíamos, pero entender lo mal que me hace comer mal. Justo ahorita que tú mencionabas eso, me acordé que en una ocasión de cierto tiempo sé cargar unas barritas de chocolate amargo que tenemos acá en la cartera, así caso de emergencia rompe el cristal, sobre todo cuando ando como con reunión familiar, batallón de niños y así como que uno ya no tengo energía. Y me acuerdo que me vieron y unas primitas que están en esta etapa me vieron el chocolate y me dijeron, oh, dame, les di un cuadrito. Pero obviamente chocolate amargo, cuando lo comieron las caras como que, ¿qué es esto? Chocolate, todo es chocolate, no tiene azúcar, chocolate. Y lo pidieron, termínenselo de comer porque ese chocolate les hace bien, el otro que tiene mucho azúcar, ¿no?
pero fue súper interesante porque fue un contraste de que otras personas pidieron, les supo rico, pero ellos, su lengua ya estaba, como tú decías, aclimatada a un nivel de dulce que el chocolate acá no lo reconocían como chocolate en su cabeza, por el hecho de que no tenía azúcar. Entonces, nada, solo como comentario en paralelo. Y mencionabas también el tema de la adicción, conectando con lo que decía Silvi, de querer llenar carencias, querer llenar vacíos a causa de que no se habla, de que no se conversa, de que no se entiende. Pau, ¿por ahí va el tema o tú ibas a mencionarlo en otra dirección? Por ahí vas. Sí, justo. Siento que voy a hablar de un montón de experimentos en ratas. No los hice yo, entonces no me ataquen, pero Comulguen. no, y no estoy de acuerdo, pero ya están hechos, entonces echemos mano, ¿no? Es súper importante lo que dice Denise, porque una de las sustancias más adictivas para el ser humano, por un tema de supervivencia del cuerpo, es la fructosa. ¿Por qué? Porque antes, si te comías 2 peras en tu vida, fuiste un hombre muy afortunado. O sea, el cuerpo está hecho, diseñado para tener un antojo muy fuerte por grasa y carbohidratos, porque eran los alimentos más difíciles de conseguir. Entonces, antes, para hacer galletas, para hacer un pan, tenías que crecer el trigo, cosecharlo, molerlo y hacer un montón de preparaciones para lograr tener el pan. Ahora, lo único que tienes que hacer es ir a la tienda y no es pan de alta calidad. La fructosa funciona de una manera parecida. Y entonces muchas veces nos salimos porque hay un montón de jugos artificiales, por ejemplo, que decimos hay que darle jugo a los niños. Tienen una cantidad salvaje de fructosa en una concentración inhumana. Y entonces lo que tendría una fresa son 1000 veces más, no estoy exagerando, 1000 veces más lo que tiene un sorbo de jugo. Y entonces genera una sensación en el cuerpo que es muy parecida a una adicción a un opioide. Heroína, cocaína. En ratas les pusieron agua con azúcar, agua con cocaína y muchas ratas prefirieron el agua con azúcar. Y yo lo que hago, regresando 2 pasos, un segundito, con el tema de comida sana versus insana, a mí me llegan, la mayoría de mis pacientes son adultos, ¿no? También trato niños, también trato adolescentes, pero la mayoría de mis pacientes son adultos, entonces yo vengo con las repercusiones, yo lidio con las repercusiones de todo esto. Y entonces lo que me pasa son personas que están hartas que les digan que lo único que pueden comer es pepino. Y entonces le dieron rienda suelta, toman Coca-Cola todos los días y entonces como la otra opción es solo comer pepino, olvídalo, ya me voy a morir mejor. Y yo lo que hago es explicarles la alimentación no como alimentos buenos o alimentos malos, sino como alimentos altos en nutrientes y alimentos bajos en nutrientes. Y las calorías no son esta cosa que tienen que restringirte y abrumarte, sino son como tickets de feria. No sé cómo funciona allá, pero aquí hay juegos de carnaval que tú juegas con la pelota, baloncesto y te dan ciertos tickets. Y luego vas a la tienda y dependiendo de cuántos tickets tengas, los juguetes que puedes escoger. Y yo me acuerdo perfecto que me tardaba 2 horas diciendo, a ver, si me compro el dinosaurio me va a alcanzar también para un chicle y una pelota, pero entonces no voy a poder. Y entonces esa es la matemática que tenemos luego con las calorías. Si lo vemos como tickets y no como algo así de no me puedo pasar de esto, pues lo ideal es que el 90% de tus tickets los uses en algo de valor, en algo que te va a servir, en algo que va a nutrir tu cuerpo. El 10% de tus tickets, haz lo que quieras con ellos. O sea, sobre todo al principio que estás haciendo el cambio, yo aboco por cambios pequeños sostenidos en el tiempo versus cambios radicales que te duran 2 semanas. Y regresando al tema de las adicciones, hicieron un estudio con ratas, otro estudio con ratas, que todo el mundo creía que las adicciones venían de falta de estímulos. Era el consenso psicológico del pasado. Entonces armaron un laberinto increíble de ratas, con todos los juegos y todos los estímulos que a las ratas les encantan, todas las marcas de quesos fabulosos, y les pusieron agua con cocaína. Todas las ratas consumieron cocaína hasta morirse en la menor cantidad de tiempo posible. Una vez que la probaron, no volvieron a tomar agua normal y todas se murieron de sobredosis porque estaban solas en el laberinto. Metieron a más ratas en el laberinto, ninguna se murió de sobredosis. Probaban el agua con cocaína y decían, no es lo mío. Y entonces nos dimos cuenta de que las adicciones vienen del aislamiento y muchas veces puedes estar aislado rodeada de gente. Y la adicción más común que tenemos actualmente es a la comida. Y entonces yo tengo mucha gente que trato con adicción a la comida y tengo gente que trato con adicción a sustancias. Y mi primer paso no es deja la sustancia o deja la comida porque está llenando un vacío, como dijo Silvi. Mi primera intervención es ¿cuál es ese vacío y cómo lo llenamos? ¿No? ¿De qué manera podemos involucrar a tu ecosistema? ¿Cómo podemos quitarte el aislamiento emocional, físico, espiritual? Y de ahí
podemos hacer intervenciones como aumenta tus suplementos alimenticios, come más zanahorias, pero ese sería, ya no sé ni cómo concluir porque hablé de 400 cosas, perdón. Te No, quería pues, decir un algo minuto. respecto a lo que dijo Pau Sí. con la fructuosa, porque en realidad es súper interesante cómo la fructosa igual está involucrada y está relacionada con la dopamina, porque cuando nosotros consumimos mucho dulce, eso lo que hace es que se genera que nuestro sistema de recompensas en el cerebro se active. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hoy en día estamos consumiendo Coca-Cola, chocolate, ¿no es cierto? Que es como más un hambre emocional. Al final era lo que decía Silvi, que es más como para elaborar una emoción, no es que mi cuerpo me lo esté pidiendo. Entonces, cuando se activa este sistema de recompensa en el cerebro, obviamente eso va a liberar placer, satisfacción, pero el azúcar es como lo que tú hablabas, como la cocaína, como el tusi, como el crack, como todas estas sustancias tóxicas, como el alcohol, que al final, claro, generan placer, pero es un placer momentáneo. Entonces, por eso el cuerpo y el cerebro va siempre a querer ir a ese lugar donde consiguió este placer, donde consiguió esta felicidad, y cada vez va a ser menos tiempo. Al principio, el placer puede ser mucho tiempo, lo que se genere, pero ya después se va a ir acortando en el tiempo. Y por eso hoy en día tenemos gente adicta, y no solamente al azúcar, a comida, a tracones, sino a TikTok. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, TikTok hoy en día hace en el cerebro el pasar esto, bueno, yo no lo tengo, no tengo TikTok, no me gusta, pero se pasan las historias y se pasan y se pasan. Entonces eso va generando que la dopamina se vaya liberando y que el cerebro finalmente no quiera desconectarse de esta fuente en donde le genera un placer que obviamente es un placer que no es funcional, que es un placer que no es sano y que es un placer falso. Entonces es como súper interesante esa relación. Todos nos quedamos en silencio profundo. No, pero es bueno. Estaba pensando mucho cuando ahorita Diana dijo este ejemplo. Al principio, nuestro cerebro comienza a producir más sustancia, más dopamina, y a la medida que va aumentando la dosis, pues disminuye. Me acordé de una animación, me acuerdo que explicaba esta dinámica muy gráficamente. Voy a ver si la alcanzo a meter aquí mismo en el video. Pero mostraba como un pajarito, cada vez que absorbía pues, sustancia, volaba muy alto y alcanzaba muy lejos, aparentemente. Me dejaba pensando, ya hablamos de la alimentación, del equilibrio, de la comparación, del tema de estar conscientes, pero en cada una de estas volvíamos, bueno, toda surge por falta de orden, por el aislamiento, por un vacío de soledad o por falta de pertenencia. Creo que tú tenías algo ahí, si tú quisieras seguirlo desarrollando, dale. ¿No? ¿Es en serio? Sí, tú. Ándale. Ya, te voy a rogar. Conectando lo que hablaba hace un momento, pensaba cómo se abre toda esta puerta a la distorsión de la imagen, en donde las personas, sean prejuveniles, seamos adultos, pasamos parte de esta identidad por ese filtro de autodesprecio. Por ejemplo, creo que en uno de los episodios anteriores, cuando hablábamos acerca de la infancia, comentábamos de que esta identidad y esta imagen corporal se va construyendo a través de la mirada y del amor de los otros. Entonces, cuando hay una falta de esa validación primaria de nuestros padres o de nuestros cuidadores, es ahí donde nuestro cuerpo físico, por ejemplo, empieza a fragmentarse o empieza a manifestar como esta hostilidad hacia afuera. Y pensaba en un versículo en donde Jesús decía, abre los ojos para que puedas ver y abre tus oídos para que puedas escuchar. ¿Y por qué pensaba en este versículo? Y abre tu mente también para que puedas comprender. Pensaba en esto porque a falta de esa validación primaria que deberíamos recibir desde que somos muy niños, está esa mirada mayor y está esa voz superior que es la voz de nuestro Padre Celestial, en donde es capaz de venir y hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra mente, hablar a nuestro interior y decir, abre tus ojos para que logres verte de acuerdo a la imagen con la cual yo te constituí desde antes que vinieses a la tierra. En otras palabras, está diciendo, hey, hijo mío, yo te di mi imagen. La sustancia de toda la gloriosa verdad que habita en mí la he puesto dentro de ti. Entonces vuelve a ver con estos ojos que te he dado para ver realmente quién eres tú. Y es como esa falta de la que hablábamos del ser empieza a transformarse y empieza a ser llena por esta voz original que es la voz de nuestro Padre. Y entra también esta dinámica de escuchar. Abre tus oídos para escuchar porque es mi voz la que quiere empezar a definir quién eres desde mi corazón.
corazón. Y esta es una realidad verdaderamente existente dentro del corazón del Padre Celestial, porque en el fondo somos la imagen viviente de Él en la tierra. Entonces, volver a recordar parte de esas memorias eternas de quiénes somos en toda esa complejidad y totalidad dentro de su corazón permite que todos estos vacíos de alguna manera puedan ser absorbidos. Pero sí necesitamos esa capacidad y esa fuerza interior para poder abrir nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente para comprender que hay una verdad que está por encima de cualquier verdad aparente, muy piadosa, que se pueda llegar a hablar en este plano natural. Y de hecho también pensaba, por ejemplo, cuando el Señor dijo al Padre, creo al hombre, creo a la mujer y les doy forma a través de mi voz con mi imagen dentro de su interior. Entonces es como que el Padre nos llama y nos dice, ven y mira desde este lugar que te estoy abriendo para que recuerdes cuál es la propia y bella imagen que fue pensada y que fue soplada desde mi propia voz. Cada vez que pienso en esto, pienso en cómo somos la obra maravillosa, la obra maestra de nuestro Padre Celestial, cómo portamos verdaderamente esa expresión gloriosa. Somos como esas fotografías del Señor, tal cual, no una copia y pega, pero sí llevamos esa semejanza del hombre celestial. Y creo que más allá de cada una de las circunstancias y aún de esas voces que puedan llegar a hablarnos, que no son una verdad en el fondo, es importante que podamos abrazar esa imagen celestial, abrazar al glorioso Cristo en nosotros, abrazar esa imagen, esa vida de Dios que empieza a darnos forma y empieza a transfigurar todo lo que somos desde adentro hacia afuera. Esto también nos desafía que podamos llegar a vaciar esa imagen de lo que creemos que somos para poder permitir que el Padre pueda llenarnos de su verdadera imagen. Entonces es como que en cada camino ir desbloqueando esa imagen de Cristo, empezarlo a verlo a Él tal como Él es también, porque empieza a cambiar nuestra manera de ver al Padre, nuestra manera de ver a Jesús, al Espíritu Santo, los ámbitos celestiales también empieza a ser cambiada, empieza a ser transformada. Ya no desde esa fragmentación o separación, sino desde esa unión en Él completa, y ahí vamos recordando esa imagen del Hijo que se nos fue dada en ese pensamiento tan puro cuando el Padre nos pensó. Entonces, decir que tenemos verdaderamente un valor incomparable, de verdad tenemos un valor incomparable. Y nuestro Padre Celestial desea que brillemos. Nuestro Padre Celestial desea que recordemos esa eternidad de quienes somos, porque somos el tesoro de su corazón, somos la luz de sus ojos y el deseo de todos sus pensamientos. Creo que el entender y entrar en esa eternidad en Cristo, en el Hijo, nos permite ir viéndonos a nosotros mismos de una manera diferente e ir abrazando la verdad de nuestra existencia e ir amando verdaderamente quién somos dentro de Él. Entonces, capaz si por ahí si no nos gusta el color de nuestro cabello, si es lacio, si es ondulado, aún cada una de estas cosas se van conectando armoniosamente para el bien de nuestro propósito y para el bien del conocimiento de Cristo en nosotros y de nosotros mismos dentro de Él. Y eso es verdaderamente maravilloso. Ya en mi vida lo he ido descubriendo y cada día lo recuerdo con mucho valor, con mucho significado, y es algo que me lleva verdaderamente a ver al Padre y verme a mí con ese amor tan infinito. Para añadir Cosita nomás. esa cosita nomás, Mi mamá que le cierra tantito nomás, quisito. tantito, sí. Me quiero trepar tantito al tren de Silvi, Ah, porque se me hace súper poderoso lo que acabas de decir, que siento que muchas veces sabemos que hay un propósito muy especial y único para cada uno de nosotros, pero a veces se nos olvida que nuestro cuerpo es nuestro vehículo también, así como es la habitación del Espíritu Santo, pero es el vehículo con el cual vamos a llevar a cabo nuestro propósito. Y yo en un momento de mucha frustración llegué con el Señor a decirle, ¿por qué mi cuerpo no se ve como el de mi familia? Nadie en mi familia tiene un cuerpo como el mío, y no solo en forma, sino en función. Las cosas que ellos son buenos haciendo, yo no soy bueno haciendo esas cosas. Y las cosas que yo soy muy buena haciendo, ellos no hacen esas cosas. Y entonces todo este tema de identidad que venía de los demás, de pertenecer, de familia, él empieza a decirme que él me construyó para poder albergar los deseos y las añoranzas que puso en mi corazón. Y si me hubiera dado un cuerpo diferente, mi cuerpo no iba a poder lograr las cosas que yo quiero hacer, las cosas que me gusta hacer. Y entonces me dio un cuerpo que combinara con las añoranzas y con el diseño que puso en mí. Porque qué aburrido tener que combinar las añoranzas con el cuerpo. Sería un desperdicio. Y entonces abrir esa puerta de decir cuál es el diseño y cuál es la imagen que Dios tiene para mí. Y dentro de todo esto de las adicciones y de los vacíos, creo que estamos hasta cierto punto diseñados para ser dependientes y de tener un vacío insaciable que solo Dios puede llenar.
Y entonces, en lugar de ver esta necesidad de dependencia como algo malo que nos tenemos que quitar, verlo como no, estoy diseñada para ser 100% dependiente. El problema es de quién estoy siendo dependiente. Porque yo traté de quitarme mis vacíos con hiperindependencia y yo lo puedo todo y eso solo genera más caos. Entonces, me encanta cómo conectaste todo con el espíritu, Silvi. Ya se pusieron románticos. Nada, broma, estoy bromeando. Entonces, para ir cerrando, está buena la conversación, pero si no vamos cerrando, hacemos vigilia. Conectando una de las partes que mencionabas, me llamó la atención, Silvi, cuando tú mencionas de este impulso y esta fuerza y este ánimo que te lleva a responder a la voz del Padre. Y claro, se ve el otro caso de personas cuando no tienen este impulso por causa del vacío. Entonces, si alguien no tiene ese impulso o le cuesta, creo que podríamos empatar a estas dos personas, a aquella que está llena de este impulso, está en este camino, por ejemplo, con el caso de nuestras queridas amigas de Nutri, pues el Señor ha llevado a desarrollar también en ellas a vencer ciertas cosas, tanto Silvi como tanto Pau, tienen la capacidad, y no solamente limitándolo a los que están aquí, sino a aquellos que muestran este testimonio y esta realidad del cielo, muestran esta realidad del Padre, es ese impulso de vida, de resurrección, que es capaz de ayudar con todo y de extender esa vida a aquellos que necesitan recordar cómo responder a esa voz, cómo salir de esa apatía tal vez, porque algunos dicen cómo hago, cómo respondo, cómo escucho, cómo vuelvo a recuperar el ánimo, cómo parto. Ya hablando, no en un caso de niños, sino en un caso tal vez de los adultos que están probablemente escuchándonos y digan, no tengo niños, no tengo adolescentes, pero de alguna manera siento que me están llevando a sanar mi etapa de infancia y mi etapa de pubertad. Sería muy bueno que si en algún momento, alguna etapa de estas que el Señor les está trayendo a memoria ahorita, si no pueden solos, puedan buscar quien les ayude a recordar este impulso, quien les aporte este ánimo y esta esencia misma de la voz del Padre, de la resurrección, porque a veces en toda buena intención de poder traer orden, podemos ser muy crueles a veces con nosotros mismos y no es tampoco la forma correcta. Como bien varios de ustedes mencionaron, no es el tema de ser rígidos o estrictos, demandantes, sino de poder recordar, de poder vivir el propósito con el cual nos envió, caminar en esta plenitud. Nuestra razón de estar en esta tierra tiene un sentido, el Señor está trayendo todo delante de nosotros para resolverlo. Pues ya saben, como lo mencionamos en los episodios anteriores, vamos a dejar los links en las partes de abajo y puedan buscar acompañamiento de alguna de nuestras queridas amigas aquí en cualquiera de las etapas que necesiten. ¿Últimas palabras? Creo que es importante que soltemos la culpa. Sé que inevitablemente pueden aparecer preguntas en qué fallé, qué hice mal, etcétera, etcétera, pero creo que lo importante aquí es lo que el Padre está poniendo delante de nosotros y está abriendo, y es que Jesús mismo se está presentando como el camino de regreso al Padre, y Él está extendiendo su voz, su amor, para que podamos recordar estas palabras eternas y poder encontrar en Él y encontrar también en la hermandad estas soluciones que están ahí frente, que pueden colaborar para nuestro bienestar. Algo muy importante que he aprendido de conocer el corazón del Padre es que en Él no hay culpa, no hay juicio, sino que su corazón está completamente abierto para levantarnos, animarnos, para hacernos ver lo que tenemos que ver, para llevarnos a comprender lo que debemos de comprender y para devolvernos nuevamente esa certeza y esa confianza de saber que somos amados, muy, muy profundamente amados. Que no hay culpa mayor en esta tierra que pueda llegar a compararse con la infinidad de su amor. Bien. ¿Alguien más tiene últimas palabras para que no nos quedemos así como con nada en el tintero? ¿Sí? ¿No? Perdón, yo sí quiero, pero es que es muy carnal. No, Pero hace mucho rato lo tengo lo voy a bajar de allá, vamos a volver aquí a este territorio. Pero es que yo pienso en las mamás que se preguntan ya, ok, y con todo esto que es muy importante, pero ¿cómo lo hago ahora aquí en mi casa, con mi comida, con mis hijos? Bien. Entonces yo pienso que hay ciertas cosas que son importantes, que por ejemplo, para todas las edades, no comer 1000 veces al día. Coman 3 veces al día ordenadamente, 4 máximas, si es que los niños hacen mucho deporte. Comer mucha proteína, comer mucho pollo, pescado, si preparan legumbres, prepararlas bien. Acuérdense que tienen antinutrientes, así que remójenlas bien. Como que aprendan a hacer esos tips de proteínas quizás alternativas a carne animal, pero la favorita, por lo menos para mí personalmente, es la carne animal. Entonces coman harta proteína, que es
muy importantes. Coman mucha fibra, las frutas, las verduras es necesaria para su digestión, para la depuración del cuerpo. Entonces ahí hay otro tips importante, que los niños tomen mucha agua. Somos muy malos para tomar agua y nuestro sistema de alcantarilla más hermoso que hay necesita agua para funcionar y depurar. Entonces si estamos queriendo cambiar muchas cosas y no tomamos agua, que son cosas muy básicas, también fallan. Los tips para los alumnos que tengo por ahí en un programa donde hago clases: botella. A todos se les regala botella a principio de año. Entonces ahí nos persigue por la vida. Y higiene del sueño, dormir bien. Los jóvenes necesitan dormir bien. Mi hijo todo el rato me dice: mamá, ¿cuándo voy a poder dormir a las 12? Cuando sea adulto, hijo. Cuando sea adulto. Que adulto va a querer dormir temprano. Es verdad. Y cuando sea adulto va a querer dormir temprano, sí. Entonces, importancia de comer entonces proteína, tomar agua, comer a la hora y dormir bien. Son 4 cosas que son básicas y fáciles de poder ejecutar en casa. No, créeme que no es terrenal, no lo bajaste nada porque todo está infinitamente conectado, así que... Yo quería decir algo, una última cosa, como siguiendo un poco el hilo, también tener paciencia en medio del proceso de cambio. Porque los cambios, como decía Paul, los cambios radicales no existen. O sea, eso de que ya yo mañana dejo todo, así como muy radical, no existe porque nuestro cerebro en la neuropsicología cuando empieza un hábito, ya hace un camino, ya hace un surco. Entonces, romper como ese camino igual cuesta. Es un paso a la vez. Cuando yo voy a empezar a hacer cambios en mi dieta, en mis hábitos, siempre lo que trabajamos en nutrición sanadora es de adentro hacia afuera, porque tiene que haber una reflexión, una interiorización, una conciencia de que realmente estoy haciendo el cambio voluntariamente, no impuesto. Eso es como primer paso. Segundo, que es un proceso paso a paso, que no es un proceso en el camino, puedes retroceder, pero no estar retrocediendo. En la semana, no sé, empecé a tomar agua, pero después dije, vamos a tomar una coquita, Coca-Cola. Entonces, no es retroceder, sino que simplemente tu cerebro también necesita empezar a acomodarse a esta nueva realidad, que es lo que hablamos de la neuroplasticidad. Y hacer este nuevo camino, este nuevo surco, le cuesta, porque la mente siempre va a querer regresar al hábito, al que te acostumbraste, porque es donde gasta menos energía psíquica. Entonces es súper importante tener paciencia, compasión. Si hoy retrocedí, no importa, mañana es un día nuevo, podemos volver a empezar, y no es volver a empezar, sino simplemente continuar con el proceso. Y eso sobre todo cuando nosotros a nuestros hijos queremos enseñarles alimentación saludable, entendiendo los contextos en los que vivimos cada persona, es eso, súper importante eso. Y es un proceso de cambio, y es paso a paso, un día a la vez. Así que eso. Y va muy de la mano a la disciplina también. Todo deporte es igual. Deporte, nueva habilidad, es así. Ahora sí, Nico. Ya. Igual quiero agregar algo, no olvidar que nos necesitamos, que podemos pedir ayuda. Creo que nos cuesta mucho pedir ayuda, entender que no tenemos por qué saberlo todo, y cuando hay tanta gente linda que nos puede extender la mano y puede ayudarnos a caminar, a todo esto que hemos hablado de poder vernos en la imagen correcta, como el Padre nos ve. Si este lente me falla a mí, quizás el de mi hermano va a estar mejor, y eso nos puede ayudar a caminar en la verdad. Eso. Bien. Pau, ¿no te quieres quedar afuera de las últimas palabras? Digo, todo el mundo puso su granito. Sí. Ya, eso es todo, ¿no? Sí, me parece increíble tener todos estos tips prácticos. Creo que se dijo todo lo que se tenía que decir y darles las gracias a las 3 por acompañarnos, por traer no solamente su conocimiento, sino su experiencia, sus vivencias, su corazón y su vulnerabilidad a este espacio. Y nada, siento que esto va a ser de mucho provecho para mucha gente. Se tocaron muchos temas prácticos, no tan prácticos, pero creo que a todos nos quedó súper claro. Yo creo que si alguien empezó este podcast pensando ¿qué necesito para hacer un cambio? Hubo respuestas. Si no, vuélvalo a ver. O por lo menos mínimo por dónde iniciar y con quién continuar, que es lo importante. Silvia. Esto es ecosistema saludable. Tenemos profundidad en diferentes ámbitos espirituales, celestiales, prácticos, en todas las áreas y en todos los ámbitos. Y esa es la riqueza de esta diversidad, de esta dimensión de ecosistema saludable. Bien. Gracias, Nutri. Gracias, chicas. Gracias por estar y gracias a los que se quedaron con nosotros viendo, y nos vemos en el siguiente episodio. Así que, chao. Chao.